Hola, mis amados hermanos, estamos nuevamente juntos a través de este video, como lo hacemos siempre, a través de las perlitas bíblicas que yo trato de compartir con todos ustedes, aquellos que se interesan y de pronto buscan en internet sobre algún tema en especial. Y a lo mejor no buscan un tema en especial, pero justamente el Espíritu Santo de Dios, que es tan maravilloso, sabe lo que nosotros estamos necesitando y bueno, casualidad, entre comillas, nos hace encontrar aquellas cosas que, como dije anteriormente y valga la redundancia, necesitamos. Él sabe de qué cosa tenéis necesidad, dice la palabra de Dios, entonces claro que sí, es Él el que nos va a guiar, el que va a hacer que nosotros demos con el lugar indicado, con las personas adecuadas, con aquellos que nos van a ayudar en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras necesidades. En definitiva, es Dios quien está detrás de todo esto, aunque muchos no lo entienden así o tal vez no lo quieren creer, pero es de esta manera. Dios que se ocupa de la humanidad, la cual Él creó y nos formó y nos recreó luego de que nosotros caímos, ¿no es cierto?, de la gracia, caímos, la raza humana cayó en pecado, Él nos volvió a recrear, nos dio nuevo nacimiento en su Hijo, creyendo en la obra de la cruz, ¿verdad? Entonces, qué lindo que es que nosotros podamos volver a tener esa relación con Dios y que esa relación con Dios que hace que nosotros crezcamos espiritualmente, que desarrollemos nuestra espiritualidad, no solo nuestro intelecto, porque el intelecto lo podemos desarrollar estudiando, leyendo, culturizándonos y tantas cosas o de tantas maneras, pero el espíritu nuestro, que es tan principal y tan importante, porque nosotros, que somos entes morales libres, somos en realidad un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Entonces, qué necesario que es que verdaderamente lo que somos en esencia, un espíritu que tiene un alma en el cual está el conocimiento, los sentimientos y la voluntad, y habitamos en un cuerpo por un tiempo X que pueden ser muchos años o pocos años, pero que en definitiva en algún momento vamos a tener que abandonar esta carcasa, ¿no es cierto?, esta casa terrenal, y vamos a ser revestidos de una casa celestial, para ponerlo o nombrarlo de alguna manera. Pero la perlita bíblica que yo quiero compartir con ustedes hoy es acerca de la vida de la carne, como lo llama la Biblia. Y cuando digo la carne, no estoy hablando del cuerpo, ¿no es cierto?, de los músculos, sino de la vida del alma. Hay personas que son almáticas totalmente y hay personas que son espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que es almática solo se rige en su vida por lo que siente o por sus emociones o por lo que toca, lo que palpa, lo que puede ver, ¿no es cierto?, lo que sus cinco sentidos le dicen o le transmiten. En cambio, la persona espiritual es aquella persona que es intuitiva, aquella persona que va mucho más allá, va más hondo, ¿verdad?, en su vida, en sus cosas, en sus relaciones, no se queda ahí en la orillita, digamos, del mar cuando va a la playa. Bien, entonces a lo que me quería referir en esta perlita bíblica es acerca de la vida de la carne, o sea, nuestra vida del alma. Que muchos cristianos que vienen a Dios, que conocen a Jesucristo y nacen del Espíritu,
de repente nos llama la atención poderosamente, que es gente que uno las ve que hace mucho tiempo, larga data, que han conocido a Jesucristo, y se supone que una persona que nace del Espíritu, que nace nuevamente a la vida, porque su espíritu estaba muerto, estaba separado de Dios por el pecado, por ende, cuando recibe la gracia de Dios, vuelve a nacer. Entonces, cuando vuelve a nacer, ¿qué pasa? Todo lo que nace crece, ¿verdad? Y nosotros de repente nos encontramos con personas que hace, como decía, largo tiempo, que han nacido de nuevo espiritualmente, pero uno los ve que es gente que sigue en la carne, en el alma, en los sentimientos, en las emociones, y es gente que, ¿cómo podríamos decir? Nombrar alguna característica de este tipo de personas. Este tipo de personas son gentes que permanecen por muchos años como niños espirituales. No crecen, no quieren crecer. Son personas que viven con celos, con contiendas, con disensiones, con falta de perdón. Son personas por la general arrogantes, pagadas de sí mismos, como podríamos decir, creídas, autocreídas, ¿no es cierto? Y bueno, y uno los ve y uno dice, pero qué lástima, ¿por qué no crece esta persona? ¿Por qué no se extiende espiritualmente o no alcanza niveles más profundos de espiritualidad y empieza a comprender las cosas que verdaderamente solo se entienden o se comprenden a través del espíritu? Entonces, claro, muchas veces, si queremos buscar responsables, podemos ver que a veces es la negligencia de algunos líderes que tienen a cargo las almas de estas personas, es decir, me estoy refiriendo a líderes espirituales, que pueden ser pastores, profetas, apóstoles, líderes de grupos, que bueno, que ha conocido primero las cosas espirituales, que ha crecido supuestamente, pero luego le toca hacer discípulos. Y cuando hace discípulos, es negligente en esto y no les insta a sus discípulos a que crezcan espiritualmente, no les enseñan de pronto esas partes, ¿no es cierto?, de la Biblia donde nos llevan a crecer. Es como si una mamá o una niñera, alguien que tiene a cargo un bebé, lo tiene que alimentar, ¿no es cierto?, lo tiene que cuidar, y de pronto siempre le da leche. Y pasan los meses y le sigue dando leche. Y pasan los años y le sigue dando leche. ¿Qué va a pasar con ese bebé? Ese bebé está desnutrido, ese bebé no tiene todo el alimento que debería, porque hay una cierta edad, un cierto momento que ese bebé tiene que comer su papilla, y cuando va, los órganos se van fortaleciendo, su estómago se hace más adulto, tiene que comer carne. Bueno, y entonces en el mundo espiritual es lo mismo. En la vida espiritual es igual. ¿No es cierto? Cuando nosotros empezamos a caminar en los primeros pasos con Dios, bueno, tenemos que tomar esa leche espiritual, o sea, nos hablan siempre de la gracia, del perdón, de que Dios en realidad nos ama, y esa es una verdad eterna e infalible. Dios nos ama, siempre nos amó y nos va a amar eternamente y para siempre, pero no solo con eso podemos vivir y crecer y desarrollarnos espiritualmente, con que me digan, sí, Dios te ama, todo está bien, perfecto, pero también nos tienen que enseñar otros tipos de cosas, que yo tengo que perdonar, que yo tengo que ser un poco más humilde, que yo tengo que compartir, que yo tengo que ser más generoso, que yo tengo que, no sé, morir a ciertas cosas que en mí son pecaminosas, que son malas, que bueno, siempre las viví de esa manera porque no conocía la verdad. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad te va a hacer verdaderamente libre. ¿Y qué es cierto que es esto? Cuando en todas las cosas de la vida, cuando uno sabe la verdad, es como que uno cuenta o tiene un arma poderosa, porque estoy poseyendo la verdad de una cuestión. Entonces, en las cosas espirituales también es así. Y a lo que me refiero con esto de los
pecados, o no pecados, no, las acciones del alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo general las personas tratan a las obras de la carne o del alma como pecados, o buscan los que son pecados en sí, ¿no es cierto? Entonces, porque claro, una obra de la carne, por ejemplo, sería mentir. Entonces la persona dice, no tengo que mentir más. Otra obra de la carne sería tener relaciones con el ocultismo, la hechicería, la brujería, buscar. Mucha gente ha estado en esas cosas, ¿verdad? De tener relaciones con las cosas ocultas, de la parte espiritual oscura, digamos. Entonces, bueno, la persona dice, no, eso no lo tengo que hacer, eso nunca más, porque esto es una obra de la carne. Enemistades, pleitos, celos, hechicerías, borracheras, orgías, todas esas cosas, uno dice, sí, son obras de la carne y yo tengo que trabajar en esto y tengo que mejorar mi vida. Bueno, primero y principal, la carne no mejora, ¿sí? Así que no te esfuerces por mejorarla. La carne no se convierte. La carne no la podemos conquistar. Y cuando digo la carne te estoy hablando de todas esas cosas que te enumeré recién y podríamos hacer una lista larguísima. Entonces, ¿qué hay que hacer con la carne? Decís vos, entonces. O sea, con esa tendencia pecaminosa del ser humano, esas formas, esas costumbres, malas costumbres, ¿verdad? Que hemos venido arrastrando de toda nuestra vida. Dice la palabra de Dios que la carne tiene que morir. ¡Wow! No te asustes, no te tenés que suicidar. Tu carne, tus deseos pecaminosos, eso es lo que tiene que morir. ¿Y cómo tiene que morir? Tiene que ir a la cruz, porque dice el libro de Romanos que el que ha muerto está libre del pecado. Y la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, en el texto número 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo, no lo vivo para la carne, para mis deseos pecaminosos, para mis tentaciones, para todas esas cosas, sino que lo vivo para agradar a aquel que me amó y se entregó por mí, esto es, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que las obras de la carne tienen que ir a la cruz. Yo no puedo mejorar una obra de la carne, ¿sí? No lo puedo mejorar, no la puedo convertir, no la puedo cambiar a la carne. La carne tiene que morir, tiene que ser crucificada. Por eso que te decía de ese texto que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó allí todos mis problemas o mis pecados o mis deseos pecaminosos o carnales, todo lo que te enumeré recién, que vos podés leer el capítulo 5 de la carta a los Gálatas y allí están todas esas cosas, y le podés agregar algunas otras que a vos se te vengan en mente o que quizás no están ahí registradas en este pasaje de la Biblia, pero sí son cosas que vos practicás en tu vida o has practicado. Y de pronto quieren regresar, cuando uno se descuida un poco allí de la vida espiritual, esas costumbres pecaminosas quieren volver y otra vez enseñorearse de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para llevarnos en definitiva en algún momento a cometer otra vez los mismos pecados. Pero bien, hasta aquí estamos absolutamente de acuerdo, me imagino, ¿verdad? Si vos sos cristiano, si vos sos un hijo de Dios, sos nacido de nuevo, decís: sí, Cristina, lógicamente no tenemos que cometer esos actos pecaminosos, no tenemos que estar peleando con todo el mundo, no tenemos que tener esas disensiones, esas envidias, no debemos mentir, no debemos codiciar las cosas de nuestro prójimo, bueno, y tantas otras cosas, ¿verdad? Que ya estuvimos diciendo y que, como te decía, podés agregarle muchísimas. Entonces, hasta ahí vamos bien, vos estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Yo creo que absolutamente podría escuchar tu sí rotundo. Pero ¿qué pasa? La carne, es decir, nuestra alma, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída,
nuestra naturaleza adámica, la vamos a llevar con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu y por eso es que tenemos que trabajar en llevar las obras de la carne a la cruz, porque eso va a estar con nosotros toda nuestra vida, hasta que muramos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros la dejamos que se levante, le damos un poquitito nomás, le tiramos la soguita, le damos el changüí, digamos, le permitimos, ahí se va a levantar y ahí va a volver a arremeter contra nosotros. Y muchas veces, y a muchas personas, hemos visto que los han vencido nuevamente. Esos deseos pecaminosos, esos deseos carnales y esos deseos que después se vuelven pecado, ¿no es cierto? Y después encontramos a mucha gente que se aparta de Dios, que se va de las iglesias o de los grupos en donde se reunía para alimentarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, no, porque yo soy una persona que le fallo a Dios, porque yo soy una persona muy débil, porque yo soy una persona que no puedo vivir sin cometer pecados o de errar continuamente en mi camino, ¿verdad? Entonces, para esto es que hay que crecer. Para esto es que los líderes cristianos tenemos que enseñar, discipular, como lo hizo Jesucristo con sus apóstoles, a las personas, no ser negligentes, no hablarle a la gente como en este tiempo podemos ver que se habla mucho de la bendición y ojo. Puedo asegurarte que yo estoy en total acuerdo con que Dios te tiene que bendecir, porque Él así lo ha prometido y Dios es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios de pactos, es un Dios que no miente, es un Dios que no cambia. Y lo que Él dice que te va a dar, lo que Él te promete, las bendiciones que te va a dar Dios, te las va a dar. Pero también hay que trabajar todas las áreas de nuestra vida. Y en este tiempo de pronto es como que la gente está más exigente, hay mucha religiosidad, muchas religiones, digamos, nuevas o las mismas antiquísimas que se vuelven otra vez a reproducir o a ayornar y salen con otros nombres, el gnosticismo, la nueva era que encierra todas clases de religiones y de creencias y de doctrinas raras. Entonces a la gente le hablan de la paz, la paz y aquella, ¿no es cierto?, esas cosas que la gente quiere, pero no le hacen una demanda en su vida. O sea, la gente puede hacer lo que quiera, por comportarse como se le antoja, y bueno, Dios es tan bueno, es ese viejito buenito que está allí solamente para darte el paquete de caramelos. De tal forma se ha confundido la vida de Dios y al mismo Dios, que vos fíjate cómo se ha confundido que para Navidad quien viene a traerte los regalos es un señor ya lo conocen, ese vestido de rojo, ¿verdad? Que te trae los regalos y te hace todo lo que vos querés, lo que has deseado. Una mentira tan grande. Y se ha querido poner a ese señor en Navidad, se lo ha puesto, no se ha querido, en reemplazo o sacando a Jesús del medio. Y en realidad, en Navidad, nosotros festejamos a Jesús, el Hijo del Dios viviente, no a San Nicolás, no a Papá Noel. ¿Quién es esa persona? Por favor, eso es una leyenda que la humanidad se lo ha creído porque la gente, como te decía, no quiere demandas en su vida, no quiere que nadie le pida algo, que nadie le diga esto que estás haciendo no es correcto, tenés que cambiarlo, tenés que morir a esto, tenés que dejarlo, ¿no es cierto? Cuando uno quiere verdaderamente hacer que algo cambie totalmente, lo tiene que dejar o lo tiene que quitar, lo tiene que arrancar. Es como cuando hay una infección, una enfermedad en nuestra vida, hay que sacarlo, hay que arrancarlo, no podemos vivir con un poquito de esto y un poquito de lo otro. Yo no puedo estar un poquito sana y un poquito enferma, tengo que estar sana. No puedo tener un poquito de infección y un poquito bien. No, tengo que arrancar la infección, tengo que quitarla de mi vida, y de hecho lo hacemos. Capaz que nos tomamos una farmacia para quitarnos eso de encima. ¿Y por qué espiritualmente no lo hacemos? Y quiero hablarle al cristiano en este momento, ¿verdad? Porque a lo mejor otra persona escucha este video y dice, yo no entiendo nada de esto. Bueno, yo diría que te acerques a alguien
que te pueda hablar acerca de esto. Hubo en la Biblia una historia de un centurión romano que era una persona muy piadosa, que daba limosnas, que oraba a Dios, y en un determinado momento se le apareció un ángel diciendo que sus limosnas y sus ofrendas y sus oraciones habían sido escuchadas en los cielos, y por eso Dios le enviaba para que vaya a buscar una persona que le iba a hablar lo que él necesitaba saber. Y fue así cuando el Espíritu Santo le dio las indicaciones para que enviara por el apóstol Pedro, quien vino a su casa y le habló ¿de qué? Nada más ni nada menos que de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien le iba a dar vida a su espíritu, y él entonces iba a poder comprender las cosas espirituales. Porque te digo, mi amigo amado, las cosas espirituales se entienden solamente con el espíritu. Luego la mente las va a procesar, pero se reciben en el espíritu primero. Entonces, terminamos diciendo esto, que no quiero que se me escape el concepto, que lógicamente tenemos que morir a las obras de la carne. Nuestra carne quiere vivir y va a hacer lo imposible para que la mantengamos viva, pero la carne debe morir, debe ser crucificada, tiene que ir a la cruz. No hay tutía con la carne, no hay negociaciones, no puede haberlas, ¿sí? Es decir, ¿y cómo lo hago? Bien, declarando la palabra de Dios, yendo en oración al Padre y pidiéndole que el Espíritu Santo poderoso de Dios aplique la obra de la cruz, aplique ese versículo en el cual dice que yo estoy crucificada juntamente con Cristo, que yo ya no vivo, que mis deseos pecaminosos están puestos en la cruz del Calvario, porque ahí los puso Jesucristo, los llevó por mí, para que yo hoy pueda tener la libertad de vivir una vida sin pecado, porque dice que el que ha muerto está libre del pecado. Hacer morir lo terrenal, o sea, lo terrenal ¿a qué se refiere? A nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza adámica. Pero no quiero que se me escape esta perlita. Mi querido amigo, amiga, hermano en Cristo Jesús, porque si vos tenés a Jesucristo en tu corazón y yo también, somos hermanos, porque al tener a Jesucristo en tu corazón, haberlo recibido, haberle dado la entrada, haberlo invitado a que viva en vos, vos sos desde ese momento un hijo de Dios. Y a lo mejor para alguien que por ahí no conoce esto y dice, ¿cómo? Yo también soy un hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. No, error, todos no somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado, pero nos adopta por hijo, porque dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 12, que a todos los que recibieron a Jesús, Dios les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. La única manera en que vos te conviertas en un hijo de Dios va a ser cuando vos invites a Jesucristo a venir a tu corazón, a perdonar tus pecados y a pedirle que te guíe en una vida nueva, en una novedad de vida, una vida en el espíritu y no en esos sentimientos, en esas emociones malas de odio, de ira, de falta de perdón, de pelea, de disensiones, de envidia, de mentira, que son las obras de la carne. Pero no quiero terminar esto sin decir lo que quería decir, y es esta perlita, que la carne, cuando vos no le permitís hacer esas cosas de las cuales hablamos, las cosas malas, la carne va a querer seguir viva. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer obras buenas. Y si vos le permitís que haga obras buenas, en algún momento volverá a hacer las obras malas. Por eso, lo importante es ahora esto, que tanto las obras malas como las obras buenas de la carne deben ir a la cruz. La carne tiene que morir. Y vos me preguntarás, ¿y cuáles son las obras buenas? Tantísimas. Vos te das cuenta cuando una persona hace obras buenas, pero lo está haciendo en su carne, no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, ni Dios lo mandó nunca a hacer esas cosas, porque la persona que hace las cosas así en su naturaleza carnal, caída, tiene el yo centrado. Es decir,
todo lo que hace lo hace para recibir reconocimiento, para recibir honores, honra. No está mal que a uno le reconozcan lo bueno que hace, pero cuando la persona está siempre tratando de que lo levanten por allá arriba, de que digan, mira qué buena, mira qué bien lo que hizo, bueno, entonces siente, ¿no es cierto?, contento porque dice, bueno, me reconocieron. Esas obras son buenas, porque si te están reconociendo algo, es algo bueno que hiciste. Eso también debe ir a la cruz. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, de pensamiento o de hecho, tiene que ser guiado, primeramente, primero y principal, nacido en el Espíritu, guiado por el Espíritu y llevado a cabo y consumado por el Espíritu de Dios, que nos va a utilizar a nosotros, sí, absolutamente, pero tenemos que ser guiados por Dios. Hoy día se hacen muchísimas cosas, muchísimas obras, pero llegará un momento que tal vez esa gente que se desvive por hacer y deshacer y volver a hacer y estar en todo lugar y hacer 20.000 actividades eclesiásticas, espirituales, entre comillas, va a llegar un día que Dios le va a decir, nunca te mandé a que hicieses eso. Por eso te decía que la obra de la carne es la obra que lleva en sí orgullo, que lleva en sí el compartir la gloria con Dios. En cambio, lo que nace de Dios, lo que es espiritual, cuando la persona hace lo que verdaderamente Dios le manda a hacer, es diferente. Es diferente porque no se va a preocupar si sale bien o sale mal. Va a salir bien seguramente, pero si hay algún problema no se va a arrancar los cabellos ni se va a querer tirar desde la terraza, porque Dios lo quiso así, Dios es el que lo envió a hacer de esa manera, entonces va a estar en paz. Así que, mi perlita de hoy, a lo mejor se extendió un poquito, pero quería explicar esas cosas, porque a veces por ahí, estos videitos, pueden verlo alguna persona que desconoce estas leyes espirituales, estos principios del reino de Dios, y dice, ¿qué está diciendo esta mujer? Quiera Dios, Dios el Espíritu Santo, que aunque vos no lo veas, está ahí, darte luz, abrirte el entendimiento, alumbrar los ojos de tu mente para que puedas comprender, entender y recibir por su gracia esta enseñanza de la palabra de Dios. Dios quiere que muramos a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, caída, y comencemos a crecer. Así que si vos sos una de esas personas que siempre estás ofendiéndote por todo, o sos una de esas personas que todavía estás en aquello de que, yo voy a la iglesia más grande, mi iglesia es la más grande de la ciudad, mi pastor es el más famoso, no sabés, qué siervo. Si estás en eso, estás en la misma carnalidad que tenían los hermanos nuestros de Corinto. Los corintios allí tenían esa costumbre de pelearse a ver quién era el mejor o quién tenía el mejor líder, ¿no es cierto? Uno decía yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Pedro, de Cefas y yo de Apolos, y bueno, alguno por ahí decía y yo de Cristo, tratando de a ver cuál tenía mejor líder o mejor lugar. Eso es una obra de la carne, eso es un sentir de la carne. Ojalá quiera el Señor darte luz para que esta palabra te sea de gran bendición. Y si vos estás en ese lugar, en esa posición, puedas empezar a cambiar, puedas ir a Dios en oración y arrepentirte y decirle, Señor, perdón por haberme equivocado tanto, quiero llevar estas cosas de mi carne, de mis sentimientos, a la cruz. Y quiero ser una nueva criatura en ti para poder servirte en el Espíritu, que es la única manera que podemos servir a Dios y que ese servicio tenga galardón eterno. Dios te bendiga mucho y nos volvemos a encontrar siempre, si así Dios lo permite, en el próximo video.